capítulo 2, versos 2 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 5. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí todo iba bien con el mensaje, ¿verdad? Hasta ahí, yo me imagino que los oyentes a los que le estaba hablando dijo, oh, están reconociendo todo lo que soy, ¿verdad? Pero luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que estaba escribiendo el Señor aquí en Apocalipsis 2, era una iglesia con muchas, pero muchas cualidades. Y el Señor le estaba reconociendo, porque Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Él nos conoce, Él sabe si trabajamos, si no trabajamos, sabe si toleramos lo malo o no lo toleramos, porque aquí dice que no toleras a los malos ni a los falsos apóstoles. También dice que has sufrido, que has tenido paciencia. ¿Quién no quisiera tener todas esas características? Sin embargo, el Señor encuentra algo para que estén completos, no tanto para recriminarles algo, sino para que estén completos. Y les dice, acuérdate de dónde has caído. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero dice, acuérdate de dónde has caído. El tema de mi mensaje hoy es, ¿de dónde has caído? Cuando oímos que alguien cayó, nos imaginamos lo peor de la persona, ¿verdad? Nos imaginamos que ya anda perdido, se fue de la iglesia, ya no quiere nada con Dios, pero no es así, hermanos. La iglesia de Éfeso seguía como iglesia, pero había caído. Entonces se puede aparentar estar bien, realmente estar en buena condición, en buena espiritualidad, pero sin darnos cuenta estamos caídos. Y no solamente se cae en pecado. Yo quiero ver algunas áreas en las que podemos caer. Primeramente, aquí le dice a la iglesia, ¿verdad? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera área en la que un cristiano puede caer es en tener a Dios como su primer amor. Es decir, que cambie de lugar. ¿Cómo saben que a nuestro Dios le gusta el primer lugar? Amén. Donde están nosotros, yo estoy en medio, dice, primer lugar, ¿no? El Señor le gusta que tenga en todo la preeminencia, dice. Buscar primeramente el reino de Dios. A Dios le gusta el primer lugar. A Dios le gusta que nosotros lo tengamos como nuestro primer amor. Amén. Pero lamentablemente a veces, pues con tantas cosas, con el activismo, con el trabajo, ¿verdad? Pues empezamos a decaer en el amor. Eso sucede en varios núcleos de relación. Por ejemplo, en el matrimonio. Hay matrimonios excelentes donde el marido es muy trabajador, donde llega puntual a la casa, donde está con ellos, pero con tanto activismo también ha dejado de los detalles, ¿verdad? El primer amor. Con los amigos, a veces hay amigos que nos la pasábamos horas platicando, pero después ya no tuvimos tiempo para los amigos, ¿verdad? Y se va enfriando el amor. Y bueno, sucede así con Dios, ¿verdad? Con Dios. Entonces, si estamos perdiendo lo esencial, que es el amor de Dios, porque es el primer y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Dios debe ser el primer amor en nuestras vidas, y dice que lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿verdad? Entonces,
cuidemos ese primer amor. Y si usted ha permitido que otra cosa ocupe el lugar de Dios, vuelva a Dios al primer amor. Dígale: Señor, tú vas a ser el primero. Amén, aleluya. Ya me estoy enamorando del trabajo, ya me estoy enamorando de otras actividades. Yo no quiero dejarte a ti. Yo quiero que ese amor crezca, fluya día tras día. Decía el apóstol Pablo a los filipenses que el amor de Dios crezca en ustedes. La segunda cosa en la que podemos caer es de la firmeza. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 17. Segunda de Pedro 3, 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3, 17 estamos viendo, ¿eh? Entonces, otra forma de caer en la vida cristiana es de la firmeza. Es decir, podemos estar tambaleando. Dice la palabra de Dios que el que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces todos podemos caer de la firmeza, ¿sí? El salmista decía: por poco resbalo, ¿eh? Por poco me resbalo. Y todos estamos expuestos a caer. Dice que estamos como en la casa del jabonero, que el que no cae, resbala. Y eso es caer de la firmeza, de la firmeza. Y dice aquí esta porción el apóstol Pedro, que esta caída viene cuando somos arrastrados por el error de los inicuos. El error de los inicuos. Lo que nos hace caer entonces es, hermanos, ser arrastrados. La palabra para inicuos en el griego es atesmos. Atesmos significa malvado, perverso, muy malo. Cuando nosotros somos arrastrados por personas que no tienen temor de Dios, caemos de nuestra firmeza. Pueden ser amistades y hasta pueden ser familiares, ¿no? Que a veces nos arrastran a otro ambiente que nos quitó la firmeza de estar en las cosas de Dios, que nos quitó la firmeza de querer buscar a Dios. Entonces tenemos que cuidar de no dejarnos arrastrar. El error de los inicuos, nos dice Pedro, es negar la verdad de Dios, atribuyendo a la palabra divina por palabras humanas, negando la verdad fiel de Dios por el error humano, y algunos hasta decir que la venida de Cristo tarda mucho, que no hay que ser tan entregados a Dios. Eso hace la gente que no está muy firme, ¿verdad? Nos arrastra. Pero no nos dejemos arrastrar y de yo estar firme. Decía el salmista en el Salmo 40 que cuando el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, puso nuestros pies sobre peña, sobre roca. Amén. Nuestros pies deben estar en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén. La tercera cosa de la que podemos caer es de nuestro servicio o de nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, ¿sí? ¿Cuántos saben que todos somos siervos de Dios? Amén. Todos. Dice un salmo: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis, ¿sí? Entonces, todos los que hemos aceptado a Jesucristo somos llamados para servirle, porque en esta vida tenemos que servir a alguien, ¿sí? Y a algunos Dios nos ha dado dones de ministerio, ¿verdad? ¿Sí? Pero todos podemos servir. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 verso 25. Hechos capítulo 1 verso 25. Dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Aquí estaban buscando un sustituto para Judas, ¿verdad? Dice: para que tome la parte de este ministerio. Qué triste es andar buscando colaboradores, ¿verdad? Porque hay gente que no cuida su ministerio, que no cuida el puesto que alguna vez tomó. Yo creo que esta pandemia, este tiempo que estamos viviendo, va a hacer que mucha gente deje su ministerio, porque estábamos acostumbrados a venir, a hacer el aseo, a tocar la alabanza, a enseñar a los niños, a tener la escuela dominical, y había mucha gente activa, ¿verdad?, en el servicio a Dios. Pero como se suspendió,
caímos en como un relax, es decir, tengo un break, tengo un descanso, pero ese descanso se nos vuelve que ya no tengamos ganas por servir a Dios. Yo le invito que si usted tiene un servicio en la casa de Dios, no lo deje, al contrario, diga, ahora qué más voy a hacer, porque quiero servir a Dios, quiero servir a su casa. ¿Qué es lo que hizo caer a Judas? Dice que Judas cayó por la transgresión. La transgresión es el quebrantamiento de las leyes, las normas o costumbres. Como ministros de Dios, no somos autónomos, necesitamos ajustarnos a la ley de Dios, que es su palabra. Si no lo hacemos, así estamos transgrediendo sus leyes. Y la transgresión que hizo Judas, pues fue traicionar a Jesús, meter la mano en el plato con Jesús, dice, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, que Judas tuvo la oportunidad de estar con Jesús 3 años y medio y no los aprovechó. Qué triste es que Judas se dejó influenciar transgrediendo, ¿verdad?, la ley de Dios. Qué triste es que muchos de nosotros sabemos la ley de Dios, pero la transgredimos. Eso hizo que Judas cayera de su ministerio, que Judas cayera de su puesto, de su lugar. En el versículo inicial que tomamos de Apocalipsis dice: si no, quitaré tu candelero, ¿verdad? Quitar el candelero es quitarlo de su lugar donde estaba, del templo, de la iglesia donde pertenecía, ¿verdad? ¿Sí? Este es el riesgo que corremos si no reconocemos de dónde hemos caído, en qué situación hemos caído. La cuarta cosa en la que podemos caer como hijos de Dios es de la gracia. Gálatas capítulo 5 verso 4. Gálatas 5, 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice? De la gracia habéis caído. Gálatas 5, 4. De la gracia habéis caído. Cuando oímos que alguien cayó de la gracia, pensamos en alguien que se fue del camino de Dios. Pero en esta porción, hermanos, vemos que se trata de la gente que se desliga de Cristo para seguir la ley. Fue escrita a los Gálatas y la iglesia de los Gálatas estaba sufriendo, ¿verdad?, de un evangelio diferente, dice, ¿verdad? Que el apóstol Pablo les dice que tan pronto se habían desligado de Cristo, tratando de ganar la salvación por las obras. Hoy en día estamos invadidos, ¿verdad?, de una corriente de gente judaizante que está haciéndonos que caigamos de la gracia. Ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, poniendo una serie de reglas y de normas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo les dijo en el capítulo 3 de Gálatas capítulo 3 versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí? Ahora la iglesia estamos en el Espíritu, pero la ley nos quiere hacer volver a la carne, hacer obras, ¿verdad?, para ganarse la salvación, a guardar ciertas normas solamente para hacer obras, pero dice la Biblia que no por obras, para que nadie se gloríe. Porque dice la Biblia que ningún ser humano se justificará por las obras. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Debemos estar alertas para no caer de la gracia, ya que Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros, por nuestros pecados. Entonces nosotros ya no podemos hacer ninguna obra más, no podemos añadirle, porque Jesucristo pagó justo el precio por nuestro pecado. Juan capítulo 1 verso 17 dice, Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, caer de la gracia es a desligarse de Cristo y tratar de seguir una serie de ritos, de tradiciones, ¿verdad?, de obras para poderse ganar la salvación. Y hermanos,
Juntémonos con Cristo, no nos desliguemos de Cristo. Cristo ya pagó el precio. Somos salvos por gracia. No caiga de la gracia. Ponga oídos sordos a todas las influencias que vengan a decir: es que aparte tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Una serie de mandamientos de hombres que dice la Biblia que solamente tienen efecto en nuestro duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún efecto en nuestra alma, en los apetitos de la carne. ¿Ah? No tienen. Entonces, hermanos, podemos caer también de la gracia. Podemos seguir hablando de áreas en las que en la vida cristiana podemos caer. Por ejemplo, podemos caer de nuestro testimonio. Hay gente que ha vivido un testimonio intachable y de repente el diablo le pone un tropiezo y cae. Y cae. Y nadie estamos exentos de caer, como decía al principio. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y Dios le levanta. Sin embargo, tenemos que cuidar también nuestro testimonio. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 7. Primera de Timoteo 3, 7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? No caigan en descrédito. Para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hay gente que ha caído del testimonio, que teniendo un testimonio intachable, ¿verdad?, de repente el diablo le pone tropiezo y cae. Dice: para que no caigamos en descrédito. Tendríamos que preguntarnos qué tanto cree la gente en nosotros, porque descrédito es: ya no te creen. Y me viene a la mente Lot. Dice que Lot les decía a sus yernos: vamos a salirnos porque se va a destruir Sodoma. ¿Ah? ¿Ustedes han leído esa historia? ¿Y qué hicieron sus yernos? Se burlaron de él, se rieron de él porque vivían en una ciudad pervertida. Y a veces cuando uno no da buen testimonio y quiere hablar de Cristo, la gente ¿qué hace? Se ríe de nosotros, ¿verdad? Se ríe de nosotros porque hemos caído del testimonio, porque hemos caído de la obediencia también. Hebreos capítulo 4, verso 11. Hebreos capítulo 4, verso 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Podemos caer de la obediencia porque a veces nosotros obedecíamos a Dios ciegamente, pero ahora ponemos condiciones, como hay hijos de familia, ¿verdad? Hay hijos que son muy obedientes, pero de repente entran en un tiempo de rebeldía, y saben que la desobediencia es rebeldía. Entonces, si nosotros hemos decaído de la obediencia, tenemos que decirle: Señor, yo quiero ser obediente, porque antes éramos hijos de desobediencia. Entonces el diablo lo que nos quiere hacer es arrastrarnos a la desobediencia, y muchas veces lo logra, ¿verdad? Y parte del testimonio es nuestra forma de hablar. Santiago capítulo 5, verso 12. Santiago capítulo 5, verso 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Para qué? No caigáis en Para que no caigáis en condenación. Entonces puede caer en mi credibilidad. Hermano, te espero en el culto. Sí, ahí estoy. Y dentro de nosotros decimos: así me dice siempre y no viene. ¿Qué quiere decir? Que decayó de su credibilidad, que su palabra ya no tiene peso, ¿sí? Y los cristianos dice que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. No es malo decir no a algunas personas, pero hay gente que no sabe decir no y le dicen sí a todo, pero dentro de sí dicen: no voy a poder cumplir. Entonces, cuando usted piense que no va a cumplir con algo, mejor diga no. Trátese de lo que se trate en la familia, en el trabajo, donde sea, pero que seamos gente de palabra. En una reunión de varones, un varón dijo: el hombre vale lo que vale su palabra. Que cuando usted prometa algo, diga: yo voy a ir, vaya, aunque tenga que perder otras cosas, ¿eh? Cuando usted diga: te voy a llevar a tal lugar, lo lleve, para no perder la credibilidad, que es parte del testimonio, ¿verdad? Y así podemos hablar un montón de cosas, hermanos. Pero para concluir, ¿por qué caemos los cristianos? ¿Cuál es la razón por la cual empezamos a decaer? Yo puedo hablar de muchas cosas más, como dije, y que tal vez usted esté pensando de otra cosa, porque también hay gente que ha decaído en su ánimo, por ejemplo, ¿verdad?
que antes era muy animado para hacer las cosas de Dios, pero ahora su ánimo está decayendo. Hay gente que ha decaído en su disponibilidad. Antes decía, ¿qué hago? ¿En qué me apunto? Ahora dice, no, pues no puedo, y no puedo. Entonces, hermanos, es un peligro real que la iglesia hoy en día, el enemigo ha tratado de hacernos decaer. No es que usted haya dejado a Dios, no que usted haya perdido la salvación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hemos caído de algo, como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que decayó en su primer amor. Capítulo 4 del libro de Oseas, Oseas capítulo 4, verso 14. Voy a pedir que alguien me ayude leyéndolo y quiero poner énfasis en la última frase, Oseas capítulo 4, verso 14. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo de Israel estaba cayendo en un tiempo donde no tenían entendimiento. Cuando está hablando de fornicación, está hablando de idolatría. Seguramente ustedes han leído el profeta Oseas, que es como una analogía de una mujer, ¿verdad?, que le falló a su esposo, ¿sí?, pero que Dios la perdonó, como figurando la iglesia. La iglesia que somos muy faltos delante de Dios y que a veces fornicamos espiritualmente yendo tras otras cosas, ¿verdad?, tras ídolos o tras cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿verdad?, pero Dios nos vuelve a traer. Pero dice ahí al final que el pueblo cayó, ¿por qué? Por falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Hermano, el Dios de este siglo, Satanás, está interesado en cegar nuestro entendimiento para que caigamos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, Segunda de Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Cegó qué? El entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer para no caer? Tenemos que afirmar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, y Romanos 12:2 nos dice cómo, ¿verdad? Romanos 12:2 dice así la palabra de Dios, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo con un entendimiento renovado podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestro entendimiento ha sido cegado por el diablo y hemos caído en alguna área, renovemos el entendimiento hoy, ¿verdad? Digamos, Señor, renueva mi entendimiento. Este periodo, esta época ha sido difícil espiritualmente. Creo que el enemigo está tratando de ganar ventaja sobre la iglesia, ¿sí?, de estar ganando ventaja sobre cada cristiano. Yo creo que va a ser como cuando se cuela, ¿verdad?, se sirve la arena, ¿verdad?, que solamente lo que pasa es lo que va a permanecer, ¿sí?, lo demás se desecha, y la iglesia está siendo sarmida, está siendo colada, está siendo probada, para comprobar los que verdaderamente son. Yo creo que si hay cristianos que verdaderamente han aceptado a Jesucristo como Salvador, nunca se van a desanimar, nunca van a renegar de Dios a pesar de lo que venga sobre esta tierra. Y tal vez, hermanos, usted diga, pues hasta que mejore la cosa, no va a mejorar. No va a mejorar. Este mundo va de mal en peor. ¿Cuántas cosas vemos hoy en día, ¿verdad? Noticias, ¿verdad?, que nos alarman, cosas que nunca habían sucedido. Estábamos en el tiempo de oración esta semana leyendo el profeta Isaías, me parece que en el capítulo 4, y estábamos leyendo una porción que dice que por su soberbia y su altivez el Señor castigaría al Líbano, y surge, ¿verdad?, esa explosión ahí en Beirut, que es Líbano. La soberbia
y la altivez de las naciones ha hecho que Dios intervenga, porque ahorita todas se tienen que humillar reconociendo que solamente Dios puede controlar esta pandemia. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de este mensaje hoy en este día? El propósito es animarles. Vamos a volver a leer la porción que leímos al principio y que usted tome lo que es de Dios para su vida. Apocalipsis 2 al 5, y medite en esta palabra aún cuando terminemos aquí. Vaya a su casa y diga: Señor, gracias porque me hablas. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué quiere decir? Que era una iglesia que estaba constante, estaba en la iglesia, estaba sirviendo, estaba en el temor de Dios. Sin embargo, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es la recomendación que le da el Señor a la iglesia? Recuerda de dónde has caído. Es decir, solamente tú sabes de dónde has caído. Recuérdalo, porque cada quien se conoce, ¿verdad? Amén. Yo conozco que a veces decaigo en mi ánimo por ver la situación, por ver la enfermedad, ¿verdad? Dios sabe que a veces decaigo en otras áreas, ¿verdad? Reconozco, pero yo tengo que recordar, pero también tengo que tomar una acción. Por tanto, dice: arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepentirse nada más es cambiar de dirección, es retomar lo que en el camino en el que andábamos, ¿verdad? ¿Sí? En la forma en la que éramos, ¿verdad? Arrepiéntete y haz las primeras obras. A mí me impresiona la gente cuando se entrega a Cristo, cuando está recién convertido, sus primeras obras, ¿verdad? Que querían escuchar la palabra de Dios todo el tiempo, que querían que hubiera más cultos, ¿verdad? Que quería aprender alabanzas, que quería aprender quién le enseñara a leer la Biblia. Dice la Biblia: haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor, como eres al principio, que te emocionabas porque va a haber culto, porque hoy vamos a tener reunión. No, yo no voy, tengo miedo, no voy a pasar algo. Hermano, el miedo es lo peor que nos puede acontecer, ¿verdad? Tenemos que tener confianza en Dios. Haz las primeras obras. Y bueno, la consecuencia, si nosotros no nos levantamos de donde hemos caído, dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermano, tenemos que darle gracias a Dios que Dios nos ha puesto aquí en la iglesia. Amén. Y que nuestra vida es como un candelero, donde el centro es Cristo. ¿Sabe que el candelero, la llama principal del centro, representa a Cristo? Representa a Cristo. Que nuestro candelero siempre esté encendido. Amén. Amén. ¿Cuántos quisieran orar y decirle: Señor, quiero arrepentirme hoy? Porque si tú me conoces y he decaído en esto. Ya no tengo ganas de esto, ya no tengo ganas de que vimos algunas cosas, pero usted sabrá alguna otra cosa, ¿verdad?, en la que ha caído, en incredulidad. Hay gente que ha caído en la incredulidad, que ya no le cree al Señor en cualquier cosa. Si usted quiere orar conmigo, póngase en pie. Amén. Y también quiero invitar a los que nos están siguiendo por las redes sociales para que examine su vida. Seguramente usted puede ser un cristiano que en apariencia todos lo ven como una persona muy firme, pero usted sabe que ha caído en algo. No que se haya ido al mundo, vuelvo a repetir, no que ande por ahí tirado en las calles y todo eso, no, sino que en el área, tal vez en el amor a Dios también, ¿no?, hemos fallado. Qué bueno que la mayoría se están puestos en pie y ore conmigo esta oración. Dígale: Padre, gracias porque me hablas día tras día. Gracias porque te interesas por mí, que como iglesia siempre tienes un mensaje para mí. Hoy yo recibo este mensaje y yo quiero pedirte que me ayudes a levantarme de donde he caído. Primero a reconocer, Dios, a reconocer que a veces decaigo en mi ánimo, a veces decaigo en mi fe,
A veces decaigo, Padre Celestial, en la obediencia a ti, tus mandamientos. A veces decaigo en mi deseo de asistir a tu casa. A veces decaigo en mi servicio y ya no quisiera presentar un servicio a ti, Padre. Ayúdame a recobrar mi confianza, a recobrar mi ánimo, a recobrar mi fe, a recobrar la gracia, mi Dios. Ayúdame, mi Dios. Necesito de ti. Yo te pido, Padre Celestial, que hoy empiece una nueva etapa en mi vida donde voy a ponerte a ti en primer lugar, sobre todas las cosas. No importa lo que el enemigo me ofrezca, no importa todas las actividades que tengamos, Señor, sino que guardemos la comunión íntima contigo, que nos acerquemos a ti continuamente en oración y no descuidemos ese primer amor. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje y te pido, Padre, que en esta semana bendiga sus vidas, les ayudes en todo lo que emprendan y que la gloria y la honra sean dadas para ti. En nombre de Jesús. Amén.